Dice así la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima en el fruto del vientre. Verso 4, los enemigos en la puerta. Cierre tus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, habla con nosotros a través de tu palabra, que sea solamente la voz de tu Espíritu inspirando, hablando, ministrando, tocando nuestro corazón. Desde ahora rompe todo bloqueo contra la palabra, toda acción maligna, toda distracción caiga por tierra, y que esta palabra sea como una semilla que va a traer frutos para la eternidad. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome tu asiento adorando y glorificando al Señor. Mis hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos deseo de sermos más que vencedores. ¿Quién quiere tener una vida de victoria? Gloria a Dios. Pero creo que usted piensa de la misma manera que yo. No basta tener una vida de victoria fuera de casa, sino tener esta vida victoriosa primero dentro de nuestro hogar. Por eso el Salmo 127 es tan importante, porque hoy vamos a aprender un poquito sobre cómo tener una familia victoriosa. Hoy yo pensé que tú ibas a animarte. Pastor, yo vivo sola, pastor. Hermano, entonces apunte todo el día que el Señor quisiera darte una familia, usted ya tiene un camino más o menos para seguir. Aleluya. Y esto puede ayudarte también en otras áreas de tu vida. El Salmo 127 y el Salmo 128 son salmos que hablan específicamente de la familia. Ponga atención en el verso 3 del 127 que leemos. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. Y después él va a hablar sobre bienaventurado el hombre. Pero no hay hijos y no hay padres si no hubiera también una madre, una mujer en esta familia. Tenemos siempre que saber y entender que el ambiente familiar es el lugar donde Dios debe ser adorado. Nuestro hogar debe ser un lugar de culto a Dios, un lugar donde el Señor tiene libertad de obrar en nuestras vidas también. Dios es el fundador de la familia. Él es aquel que creó la familia. ¿Te recuerdas de Génesis capítulo 2 y 3? Él creó el hombre y dijo: no es bueno que el hombre sea solo o viva solo. Voy a hacer para él una ayudadora idónea. Perdóname que el portugués se entrever aquí es toda una bendición. Le haré una ayudadora idónea, alguien que esté ahí para ampararlo, para ayudarlo. En el original, alguien que guarde su espalda, alguien que esté ahí para completar este hombre, para que los dos sean una sola carne. Dios es aquel que fundó la familia en el jardín del Edén. Dios es aquel que dio a la familia toda la organización y estructura. Después, ponga atención, de haber creado la familia, el Señor va a hablar en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, que Dios hizo el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y dice que ellos deberían dominar y multiplicar, crecer y multiplicar, llenar la tierra. Hermano Marcio sabe bien cómo es esto, llenando la tierra, aleluya, gloria a Dios. Pero esto es el propósito de una pareja, tener hijos, tener una familia. Y Dios es aquel que creó la familia. Dios bendijo la familia. Dios tiene propósito con la familia. Y la familia no solamente es un propósito de Dios,
y ponga atención ahí, es la base de toda sociedad, es la base de la iglesia. Las familias hacen con que una iglesia exista, una sociedad exista, el mundo exista, porque son familias que están creciendo y multiplicando. Entonces, miramos aquí, hablamos sobre la importancia y los fundamentos de la familia. Dios es el fundador, Dios es el creador, vino de Dios la idea familiar. Si nosotros miramos el concepto moderno a respecto de familia, vamos a percibir que el concepto moderno va mucho más allá de lo que la Biblia habla. Va a enseñar a nosotros que la familia tiene un aspecto meramente, se dice así, meramente cultural. No, es para que tengamos una cultura, algo aquí de nosotros, solamente para eso. Y más allá otros modelos de familia que no son bíblicos. El modelo bíblico de familia todos nosotros sabemos, es un hombre, una mujer, y en portugués decimos es su prole, su descendencia, sus hijos. Ese es el modelo bíblico de familia. Nosotros tenemos que entender que muchas veces lo que es cultural no es bíblico. Y la Biblia para los cristianos está acima de la cultura. Entonces, ay pastor, pero en mi país la cultura es así, el hombre tiene 500 mujeres, está compitiendo con Salomón que tenía 1000 concubinas. No, pero la Biblia enseña lo que ya no estamos más en aquella época, ya no vivimos más en una cultura de aquella época. ¿Qué dice la Biblia? Será un hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Entonces tenemos que entender que la Biblia está más allá de la cultura. Y tenemos que saber que para que seamos más que vencedores, tenemos que tener una familia victoriosa. Hay mucha gente que es victoriosa en el trabajo. Ponga atención a lo que voy a decir. Victorioso en el ministerio, victorioso en las finanzas, pero no es victorioso dentro del hogar. Y tú puedes tener todas las victorias allá afuera, pero si dentro de tu hogar usted no tiene una familia victoriosa, esto una hora u otra va a caer, va a desmoronar, se dice así, va a desmoronar, va a venir ruina. Y el consejo bíblico para esta noche es que nuestra familia puede ser victoriosa. Y ahí vamos a hablar algunas cositas a respecto de cómo nuestra familia va a ser una familia victoriosa. Antes, un poquito, ponga atención a la importancia de la familia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, va a decir que vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia, con las mujeres, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Pedro está escribiendo esto en una época que el preconcepto con la mujer era muy grande. Y él va a decir, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí no es menospreciando a la mujer. Él está diciendo aquí, si los maridos no tratan bien a las mujeres como ellas son dignas de ser tratadas, ni sus oraciones van a ser oídas. ¿Entiende esto? Entonces la familia también es un ministerio. La familia también es una base. Nosotros tenemos un concepto de prioridad en el cristianismo que es así. En primer lugar no está la familia, está Dios. Porque Dios nos da la familia. No está mi trabajo, porque Dios me da el trabajo. No está el ministerio, porque Dios me da el ministerio. Dios está acima de todas las cosas. Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de la obra, hablamos de todas las cosas. Pero no hay obra sino tener una familia estruturada, alicerçada y victoriosa. Entonces estamos viviendo días que las familias están siendo atacadas. Hay una embestida maligna grande contra la familia, porque si usted, su pareja y sus hijos están firmes
teniendo un buen relacionamiento y teniendo una confianza verdadera y completa en el Señor y unos con los otros, no hay diablo en el infierno que pueda estorbar e impedir la obra que el Señor tiene contigo y con los tuyos. ¿Cómo tener una familia victoriosa? ¿Cómo tenemos un hogar bendecido? Y apunte todo ahí, que va a ponerse bueno. Una familia victoriosa construye, se dice así, construye un ambiente de adoración a Dios dentro de casa. Primer consejo, la familia victoriosa construye un ambiente de adoración a Dios dentro de casa. Yo voy a contarte una cosa que quizás usted no sepa. El culto al Señor no empieza en la iglesia. El culto al Señor empieza dentro de nuestros hogares. Aleluya. El culto de hoy empezó hoy por la mañana, cuando usted despertó y empezó a adorar a Dios y a alabar al Señor. Aleluya. No llegamos aquí para empezar, nosotros ya empezamos. Mira lo que voy a decir. La vida de un cristiano es un culto a Dios ininterrupto. Aleluya. No termina. Ya va a dormir alabando y despierta adorando y está allí orando, dando gloria, dando gracia, predicando, hablando solo, hablando con Dios, hablando con los otros. La vida de un cristiano es eso, hermano. Gloria a Dios. Una familia victoriosa construye un ambiente de adoración a Dios dentro de casa. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Versículo 18 y 19. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y allí esto es solo para la iglesia. Quem já leu na Bíblia sabe que el capítulo 5 habla mucho al respecto del ambiente familiar, los deberes del marido, de la esposa, los hijos, los siervos. El capítulo 5 de Efesios, Pablo está enseñando cómo es tener una familia bendecida y hablando de los deberes y papeles de cada uno. Y aquí él está diciendo que nosotros podemos hablar entre nosotros con salmos, hinos, cánticos espirituales y alabando a Dios. Nuestro culto empieza allá, dentro de este hogar. Mira lo que voy a decir, apúntelo ahí para que usted nunca más se olvide. Tus hijos no van a aprender a cultuar a Dios en la iglesia, van a aprender a cultuar a Dios en casa. Es allá que usted va a enseñar a ellos, y viniendo a la iglesia va a ser un complemento, una ayuda. Yo no entiendo muchas veces, y ya vi eso inúmeras y muchas veces. La gente tiene coraje de dejar el hijo ir para el colegio y pasar toda la semana aprendiendo de cosas que no son de Dios, son cosas naturales, pero no tienen ganas de despertar el hijo para venir a la iglesia domingo por la mañana, por lo menos, para también aprender de las cosas de Dios 2 horitas. Entrega el hijo para las cosas del mundo, seculares de este siglo, y no tienen coraje de traer al niño. Y mentimos, se dice así, mentimos para Dios cuando consagramos nuestros hijos. Cuando usted consagró tus hijos, el pastor debe tener preguntado: ¿usted se compromete a traer tu hijo a la casa de Dios y enseñarlo los caminos del Señor? La mayoría de nosotros decimos sí, pero en la hora de despertar decimos no, es el único día que mi hijo puede levantar un poquito más tarde. Y no investimos la herencia más importante, que es la herencia espiritual. Nuestros hijos van a aprender lo que es culto y adoración dentro de este hogar. Yo te pregunto, ¿tu familia tiene un ambiente de adoración a Dios dentro de este hogar, o un ambiente de guerra, de pelea, de discusiones? Porque si Dios no es adorado ahí, hay alguien que está siendo adorado en el lugar del Señor. Te recuerda en la Biblia que donde Abraham llegaba, Abraham levantaba un altar.
Porque quando tinha um altar de adoração, ele estava dizendo: aqui, a partir de mim, Deus vai ser adorado e glorificado. Donde estou, vou adorar a Deus juntamente com toda a minha família. Eu te pergunto, tem um altar ao Senhor levantado dentro deste lugar? Este ambiente é um ambiente de adoração ao Senhor. E eu não hago isso solamente por falar. Já em casa, ponemos alabança em casa, estamos alabando, estamos adorando. Hoje por la manhã, despertamos, Zion despertou, vamos fazer um devocional em família. Cantamos, adoramos a Deus. Ele não sabe falar, pero grita, levanta a mão, echa afuera os espíritos malos, aleluia. Pero hay que enseñar nuestros hijos y hijas. Tenemos que saber que nuestros hijos van a aprender a creer y obedecer a Dios y la palabra de Dios primero en el hogar. Como este ambiente familiar va a ser un ambiente familiar de una familia victoriosa, perdóname por la redundancia. Como va a ser una familia victoriosa dentro de este hogar si usted no ora? Se tus hijos não te ven ayunar. ¿Por que papá não está comendo com nós? Porque papá está de ayuno. ¿Por que mamá não está? Porque está consagrando-se ao Senhor, mortificando a carne. Isso vai ensinar os niños a orarem quando levantam, a dar graças por la comida. Eu vejo hoje muitos irmãos e irmãs que não têm o costume de agradecer ao Senhor no momento da comida, do almoço, do desayuno, da cena. Não oram, não têm paciência de dizer: graças, Senhor, te alabo e te adoro, porque a provisão vino primeiro de tus manos. O Salmo 127 que diz: se Jeová não edificar a casa, em vano trabalham os que lá edificam. Você pode trabalhar, pero se o Senhor não guardar, de nada sirve. Este hogar pode ter um ambiente de adoração a Deus aí, pero tu tienes que enseñar, tu tienes que fazer tu parte. Muitas vezes nossa pareja não quer buscar ao Senhor, porque somos mais del diabo de lo que de Deus dentro do hogar. Como vamos cobrar algo que não vivimos? Eu posso falar de oração, posso cantar sobre oração, sobre buscar ao Senhor, mas se eu não pongo isto em prática, de nada vai servir, hermano. O Senhor vai dizer: apartaos de mim, vosotros que praticáis na iniquidade, o pecado oculto do coração. Mateus capítulo 7, 21 a 7. Culto, e ponga atenção nisso, a palavra culto vem de cultura, de lo que eu cultivo. Tem essa palavra em espanhol também? Cultivo, de lo que cultivo en el día a día. Nuestro culto es algo que vamos cultivando hasta que sea una cultura, para que sea también un culto dentro de nuestro hogar. Nuestro día a día tiene que ser un culto al Señor. Usted y yo estamos cultivando esto para que esta familia sea vitoriosa. Quanto tempo hace que não há um culto doméstico tuyo com tu família neste hogar? Quanto tempo hace que você não lê a Bíblia com tu família? Estes dias estava lendo eu a Bíblia, a pastora a Bíblia, Isaías não sabe ler, correu seu librito e abriu também e começou a ser assim, porque está mirando. Muitas vezes não necessitamos falar, e cobrando dentro do lugar, vai gerar discussão, pelea, pero com a ação que temos, com o testemunho que temos, eles vão ver e vão aprender. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você está aprendendo aqui nesta noite? Amém. Aleluia. Quando tu e eu cultivamos um ambiente de adoração dentro do hogar, nossa família é vitoriosa. É um ambiente de bendição. Tus hijos se sentem, como se diz, abraçados. E ponga atenção aqui: se sentem abraçados. Este estresse com muitas cargas sai de dentro de nosso hogar. Por quê? Porque estamos buscando a Deus em família. Estamos honrando a Deus. A maior herência que você tem para seus hijos não é o dinheiro que você vai deixar a eles, se Jesus não vuelve.
É a vida com Deus que você vai ensinar a eles. Eu tenho em memória claro. Muitas vezes que eu escutava a meu padre orando, e eu me ponia na porta da habitação para escutar meu papá orando, intercedendo por nossa família. Muitas vezes eu tenho essa memória, papá louvando a Deus, não somente no culto, em casa, adorando, ensinando. Meu padre me dizia: abra a Bíblia, vamos estudar juntos. Quanto tempo hace que tus hijos não te ven ter estas práticas? Este ambiente tem que ser um ambiente de adoração, de paz, de bendição. Hermano, lo que usted hace quando você despierta? Qual é a primeira coisa que você hace? Porque na primeira hora de tu dia, e ponga atenção no nome de Jesus, lo que você hace na primeira hora de tu dia vai definir todo tu dia. A psicologia diz que nos primeiros 15 minutos, lo que haces en los 15 minutos vai definir. Nós vamos um pouquinho mais lento, na primeira hora. E já levanta por la manhã em telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, e glória a Deus, e Gmail, e todo o que existe por aí. Te pones en eso: ay, Franita, mira, vamos desayunar juntos por la mañana. No, hermano, abra tu Bíblia, vai ler a palavra de Deus, alabe a Deus, crie um ambiente de adoração neste hogar. E aí chega no final do dia e diz: Senhor, por que não siento tu presença? Porque não buscas, porque não gasta tempo, porque não invierte nas coisas espirituais. Recuérdate: cultura, cultivo, culto. Lo que você está cultivando neste dia a dia. E mesmo que você esteja solo, você pode ter um momento com Deus, porque está solo fisicamente, pero presente está o Senhor contigo allí. E se tu família não quer algo, você pero levante este altar em nome de Jesucristo. Primeira coisa, uma família vitoriosa constrói um ambiente de adoração a Deus dentro do hogar. Segunda coisa, segundo conselho que hace uma família viver de maneira vitoriosa. Uma família vitoriosa rompe a tradição. Tradição se diz tradição de pecado. Uma família vitoriosa é aquela que rompe a tradição do pecado. Tus padres viviam na brujeria, tus padres viviam em las borracheras, em las prostituições, em las mentiras, em los adultérios, em los chismes de la vida. Pero uma família vitoriosa entende que deve romper este ciclo. Não é condenada a viver esta maldição. Não é condenada a viver da mesma maneira. Porque meu bisabuelo, em meu caso, meu bisabuelo estava borracho por las calles, e eu tenho este recuerdo de niño. Muitas vezes a gente trazendo meu bisabuelo borracho para a casa. Aí meu abuelo borracho, minha madre le gusta também tomar, e eu tenho que viver a mesma sentença. Não, eu quero ter uma família vitoriosa. Então, eu rompo a tradição do pecado. Não podemos viver bajo uma cultura familiar que meus padres, meus abuelos viveram, e condenar meus filhos a viverem da mesma maneira. Nós temos que saber que devemos quebrar esta cultura de repetição. Se diz assim: vou repetir o que minha família viveu. Não, irmão, você não está condenado. Gênesis capítulo 12, ponga atenção aí, esta é só uma interferência pequenita. Passa. Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: Abraão, salga de tu tierra, de meio de tu família, e vete a uma terra que eu vou mostrar-te. Deus estava chamando a Abraão para quê? Para romper este ciclo de pecado, para romper esta tradição de miséria espiritual familiar. Porque se você se põe a estudar sobre a cultura de la Mesopotâmia, onde Abraão saiu, era uma cultura idólatra, e Deus estava falando com Abraão: salga deste meio, rompa esta tradição de pecado.
está hablando con alguien ahí? No estamos condenados a vivir bajo esta maldición. Sería lo que la gente dice, la maldición hereditaria. Tenemos que romper esta tradición de pecado. Jeremías 31, 29, el Señor va a hablar: los hijos no van más a pagar por los pecados de los padres. No habrá más consecuencias sobre los hijos, la acción de los padres. No van a tener más consecuencias sobre los hijos. Juan capítulo 9, versículo 3. Había un ciego que estaba allí y los discípulos preguntan al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó para que éste sea ciego? Y Jesús va a decir: no fue ni él ni sus padres, sino que para que en él se manifieste la gloria de Dios. Usted no tiene que llevar un fardo, un peso, una carga de los pecados de tus padres, de tus abuelos. Usted no necesita vivir bajo las consecuencias de una vida y de la ignorancia espiritual que tu padre, tu madre y tu descendencia vivió, tu familia vivió. Usted tiene que romper este ciclo y no vivir más esta repetición. Y ahí tu abuela chismeaba o tu madre chismea mucho y usted viene con esta maldición y la lengua de chismear, de mentir y aumentar y disminuir. Usted tiene que romper eso, hermano, para que tu familia sea victoriosa. En el Código Civil brasileño, si no me falla la memoria, el Código 1792, cuando un padre muere y tiene deudas, los hijos no son obligados, ponga atención en esto, a pagar las deudas de su padre o de su madre que murió, sino que recibiendo una herencia, que es el dinero del padre o de la madre que dejó para ellos, será sacado del dinero de la herencia esta deuda para ser paga. En la vida espiritual muchas veces es así. Usted no pecó, pero usted recibió una herencia. Y ahora viene ¿cómo se dice? Un acreedor a querer cobrar una deuda que no es tuya. Por más que usted no tenga responsabilidad, él sabe que él va a molestarte cobrando. El diablo es así. Te empieza a acusar, te empieza a apuntar y quiere tocar en esta herencia que usted recibió familiar. Pero el Espíritu Santo en esta noche quiere decirte: usted puede romper esta tradición de pecado. Usted puede tener una familia victoriosa de verdad. Usted puede tener un hogar bendecido. Aleluya. No podemos ser como los creyentes Gabriela. ¿Quién se recuerda de la novela antiga? Gabriela, yo soy Gabriela, yo nací así, yo crecí así, voy a morir así, porque soy de esta manera. No, nosotros podemos romper este ciclo, podemos romper. Clame al justo juez en esta noche y diga: Señor, tú eres mi abogado, entra en esta casa, quita esta maldición de pecado de mi familia y levántame para vivir para tu gloria. Esdras capítulo 9, versículo 1 al 6. Esdras va a orar y reconocer que sus padres habían pecado y decir que ellos, los hijos, estaban haciendo peor, porque ellos sabiendo que eran pecado y que sus padres fueron condenados por el pecado, aún estaban viviendo en la práctica del pecado. Por eso en el capítulo 10, Esdras, del versículo 1 al 4, Esdras va a orientar, va a enseñar al pueblo a abrir mano del pecado, para que no estén más bajo esta maldición, porque el Señor estaba haciendo una promesa: si vosotros abandonaren el pecado y hacen un concierto conmigo, un arreglar de alianza, yo voy a preservar los remanentes. Nosotros tenemos que dejar. Ninguna maldición va a prevalecer y va a caer sobre nosotros cuando tenemos una alianza con el Señor y rompemos la tradición del pecado de nuestra familia. Aleluya. Y usted está dispuesto a romper esta tradición. ¿Estás dispuesto?
Como ter uma família vitoriosa? Em primeiro lugar, construindo um ambiente de adoração a Deus dentro de casa. Tendo uma família vitoriosa, rompendo a tradição do pecado. Terceiro lugar, uma família vitoriosa destrui, se diz assim, destrui puentes. Como assim? Gênesis capítulo 31, versículo 25, Jacob salió de la casa de su suegro. Pero antes de salir, dice la Biblia, que Raquel, la hija de Labán, la hija de Labán, esposa de Jacob, va a robar de su padre los ídolos, los terafines, y va a esconderlos. ¿Quién se recuerda de esta pasada? Y ellos salen de la casa de Labán, y después Labán va a perseguirlos. Y cuando Labán alcanza a Jacob y toda la familia, va a decir: usted me engañó, porque usted llevó mis hijas, usted llevó mis nietos, usted llevó mis riquezas y llevó mis hijos, mis dioses, perdón. Y Jacob va a decir: yo no tomé tus hijas, ellas son mis mujeres, yo tomé de ti, trabajé por ellas. Yo no tomé tus nietos, ellos son mis hijos. Yo no tomé tus riquezas, porque yo trabajé por ellas. Y sea digno de muerte aquellos en que fueron encontrados los dioses. Y ellos buscaron. Pero la Biblia dice que Raquel tenía escondido los ídolos bajo las ¿cómo se dice? Las faldas que tenía. Y Labán va a decir: levántate para que yo mire. Y ella va a decir: no, padre mío, porque estoy en los días de costumbre de la mujer, no puedo levantarme. Y ella llevó los ídolos. Ya en Génesis capítulo 35, Raquel, había una sentencia: sea digno de muerte. En Génesis capítulo 35, versículo 2, ella va a dar luz a los segundo hijo, Benjamín. Y en el momento de la angustia que ella va a morir por eso. Ella estaba en extrema angustia y pregunta, la partera pregunta: ¿cuál será el nombre del niño? Ella va a decir: ponga el nombre de Benoni, hijo de mi tristeza. Y viene Jacob y dice: no será hijo de mi tristeza, será Benjamín, hijo de mi felicidad, alegría. Jacob estaba diciendo: yo estoy destruyendo estas fuentes. Havia uma maldição sobre a vida de Raquel. Sea digno de muerte aquel que robare los ídolos. E ela morreu por isso, pero Jacob não. Ele quebrou, destruyó estas fuentes que estavam trazendo as coisas do passado, do mundo, as coisas, estas cargas que veniam sobre ele. Nós temos que entender que deveremos destruir estas fuentes de maldición que están viniendo, lo que está dando acceso para que el enemigo entre dentro de nuestra familia y quite este ambiente de bendición, de victoria y paz. Tenemos que destruir estos accesos. Tenemos que destruir estas alianzas que fueron hechas allá atrás cuando no conocíamos al Señor. Tenemos que deshacer los accesos que el enemigo está utilizando para entrar e intervenir en la historia que Dios quiere bendecir. Tú y yo tenemos que hacer esto. ¿Cómo vamos a ser cristianos? Y ahora nos casamos y vamos a tener una ropa que el novio me dio allá atrás, pero tú ya estás casada con otra persona. Tú no tienes que tener ropa que el novio te dio. Usted no tiene que tener la foto del ex-novio, la ex-novia de 1840 que tú viste. Echa esto fuera, hermano, no te pertenece más. O cuando servía a las brujerías de la vida y tenía un utensilio que tiene mucho valor, ahora tú eres cristiano y aún tienes esto en tu hogar. ¿Cómo eso, hermano? ¿Cómo eso? Tenemos que romper, destruir estas fuentes, cerrar estas brechas, cerrar esto, quitar estas ropas, quitar esto de nuestros hogares, fotos, símbolos de rituales que usted hacía, de orgías, de prostitución, cosas que pueden dar lugar para que el diablo entre y tenga acceso dentro de tu hogar. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4, la Biblia dice que el rey Josías
cuando asumió el trono, levantó el altar al Señor, el nieto del rey Ezequías, y restauró el culto al Señor, y salió de ciudad en ciudad, derribando los altares de los dioses ajenos. Él estaba quebrando toda referencia espiritual que daba lugar para aquella entidad maligna tuviera acceso en el medio del pueblo. Ella estaba destruyendo las fuentes. Y Dios está invitando a nosotros para destruir también las fuentes dentro de nuestro hogar. Destruir lo que está dando acceso, cerrar las brechas. Ponga atención en lo que tus hijos están asistiendo en el móvil, en la tele. Ponga atención, escuche lo que ellos están mirando, vea lo que están aprendiendo en el colegio. Ponga atención, no deje que el diablo tenga acceso dentro de este hogar. Levante un altar al Señor ahí. Aleluya. Dios está hablando contigo. Destruya fuentes. Cuarto lugar, una familia victoriosa rompe con el pasado. Rompe con el pasado. Tenemos que parar de traer el pasado para nuestro presente. El parabrisas, se dice así, parabrisas del coche. Sí. Parabrisas del coche es mayor que el retrovisor, ¿no es? ¿Por qué? Porque tu visión para el futuro tiene que ser mayor que la visión que usted tiene del pasado. El pasado es solo para ver si hay alguna cosa que está viendo, pero tu propósito es caminar para adelante, seguir para adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice el apóstol Pablo: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo que ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que no está por delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Una familia victoriosa rompe con el pasado. Pare de traer el pasado todas las veces que usted va a hablar. Ay, pero en mi infancia, usted tiene que ser sanada en esta infancia. Ay, pero en mi niñez y adolescencia, usted tiene que ser sanado y dar un basta en esto. Hay gente que pasa por proceso de sanidad y tiene que ser sanado todos los días. Ay, voy para la liberación y Dios habla, Dios libera, pero la persona misma trae la carga otra vez, porque no destruyó la fuente y está trayendo el pasado para su presente. Está perdiendo la familia porque está viviendo un pasado que ya no va a volver más. ¿Te recuerdas lo que habló el pastor Francisco aquí domingo por la mañana en la fiesta? Tenemos que dejar el pasado porque el pasado ya pasó. Aprenda a vivir en el presente, de aquí para adelante. Pero cuando vas a hablar con tu pareja, ay, mira, porque cuando no éramos cristianos, yo vi que usted miró a una mujer en la calle, o me traicionó, o tu madre me habló eso, pero no era cristiano. Era cristiano y hizo, pero se arrepintió, se consertó, usted perdonó, pero sigue trayendo las mismas cosas todas las veces. ¿Cuántas veces más vas a tener que arreglar esta área de tu vida? Ponga atención que Dios está hablando con nosotros. ¿Cuántas veces más vamos a tener que sanar lo que Jesús ya quiso sanar y usted no abrió la puerta? Una familia victoriosa es una familia que rompe con el pasado, que entiende que no va a volver más y que tu pareja actual no tiene culpa de lo que tus exparejas hicieron, de lo que tus padres hicieron, de lo que tu familia hizo. Es difícil escuchar esto, es difícil, pero tenemos una vida para seguir y hijos y hijas que están esperando nosotros dejarnos eso para atrás, para que esto no sea una consecuencia para ellos. Muchos padres y madres están trayendo el pasado de ellos como una carga para poner sobre los hijos.
Deje el pasado para trás. Eu vou caminhar um pouquinho mais ligeiro. Quinta coisa, uma família vitoriosa pratica o princípio da honra e da gratitud. ¿Qué es gratitud? Gratitud es la memoria del corazón. ¿Qué es gratitud? Gratitud não tem prazo de validade. Temos que continuar sendo gratos. Los errores de alguien que te hizo bien no aniquilan, no anulan, no apagan, no borran el bien que esta persona te hizo. Sea grato. La persona te hizo bien y falló con usted. Falló, perdone, pero el bien que ella hizo no se apagó, no se borró. Continúa siendo un bien para ti y para mí. Nuestros valores tienen que guiar nuestras decisiones. Y la gratitud debe ser un valor que direcione nuestra vida. Este hogar tiene que ser cultivado por amor, por la presencia de Dios, pero por gratitud. Sea grato dentro de este hogar. Tenga gratitud por las personas que están ahí. Tenga gratitud. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honor? Honor es reconocer el valor de la otra persona, la importancia que la otra persona tiene. ¿Tú quieres tener una familia victoriosa? Amén. ¿Sí? ¿Quieres tener una familia victoriosa? Amén. Sea grato, pero también reconozca el valor que esta persona tiene ahí dentro de tu hogar. Quien no honra, empobrece. Ponga esta cultura dentro de tu hogar, una cultura de honor y gratitud, y usted va a ver las puertas del cielo abiertas en el nombre de Jesús. Sexta cosa, una familia victoriosa ama las personas y usa las cosas. No ama las cosas y usa las personas. Primero ama las personas y usa las cosas. Tenemos que aprender a amar las personas. Hay gente que ama las cosas y usa a la gente para poder conquistar las cosas que quiere. Nosotros decimos que amamos el coche, amamos la ropa, amamos los perfumes, los relojes, el reloj que tenemos, amamos, ¿qué más? Los bolsos, amamos, ay, yo amo esta comida, ay, yo amo eso, amo aquello, amo el perro, pero tengo dificultad de decir que ama sus hijos, tengo dificultad de decir que ama su pareja, tengo dificultad de decir que ama los hermanos. Una familia victoriosa ama las personas y usa las cosas. El mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al próximo como a mí mismo. ¿Entiende eso? Usted ama a Dios sobre todas las cosas. Usted se ama, porque si usted no ama a usted mismo, ¿cómo va a amar a las otras personas? Usted ama a las otras personas. Y las cosas son cosas. No podemos sacrificar nuestra familia por un coche, por una casa, por una comida. Deja la familia el coche. Emprestas el coche para un familiar tuyo y pasa un accidente pequeñito. Mira, padre, papá, pasó un accidente aquí. Madre, mamá, pasó una cosa. Abuelo, tío, primo, pasó una cosa aquí. Hubo un choque, se dice, un choquecito de pequeño. Ahí la persona pregunta, ¿qué pasó con el coche? No pregunta, ¿y usted está bien? Porque el coche se arregla en el taller. Y la vida de una persona, hermano, no es así. A veces con el móvil, papá, estropeó el móvil, pero estropeó mucho de usted. Y ahí uno pega al niño. Tenemos que amar a las personas y aprender a usar las cosas. En Marcos capítulo 5, en la ciudad de Gadara, un hombre fue liberado de espíritus malos y Jesús ordenó que los demonios tomasen los cerdos, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Los hombres de la ciudad, los dueños de los cerdos, mandaron a Jesús salir de la ciudad. ¿No es así? Hay gente que está valorando más los cerdos que Jesús. Dentro de este hogar, en tu familia, ¿estás valorando más los cerdos
ou valorando mais a Jesus? Valorando mais nas coisas ou valorando mais nas pessoas? Gente que valora os servos não tem humildade para ouvir palavras tão sencillas que nos ajudam tanto como estas. Não mande Jesus fora de tu casa. Não ordene Jesus que salga amando mais nas coisas que Ele. Sétima coisa, uma família vitoriosa tem um relacionamento que inspira. Os hijos devem mirar su padre e su madre e desejar ter um matrimônio como eles têm. Não podemos confundir amor com romance, se diz assim. O amor com que Jesus amou a igreja tem muito mais a ver com o sacrifício de lo que com um romance. Porque o romance tem flores, mas no sacrifício não tuvo flores, tuvo sangue, deu lá vida. O amor bíblico que deve ser praticado é o amor sacrificial. Eu quero que você ponga muita atenção nisso. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. E ser el cabeça no original significa aquele que protege, aquele que guarda, não é aquele que manda, é aquele que protege, aquele que cubre, aquele que está aí guardando e protegendo. Se eu como esposo não ofereço segurança para a mulher, eu não posso cobrar um lugar de cabeça que não pertence a mim. ¿Entiendes isso? Se eu como homem não cumpro meu papel de dar segurança, provisão, cuidado, eu não posso requerer um lugar de cabeça que não mereço. Requerir um lugar de cabeça que não mereço. Casamos, mas a madre governa a casa. Entendeu? Ou a suegra, ou a abuela, ou o abuelo. A gente de fora governa dentro do lugar. Isso não é saber e ter um relacionamento inspirador. Devemos honrar nossos padres e nossas madres, pero não olvidar de lo que diz a palavra: dejará el hombre su padre e se unirá a su mujer, e serão os dois uma sola carne. A Bíblia diz que o homem é a cabeça e diz que a mulher deve ser submissa. Isso significa que a mulher seja submissa. E aqui há um misticismo muito grande. Sencillo, é alguém que está bajo uma missão. Quando Jéssica casou com Jairo, Jéssica casou com a missão de Jairo, com o propósito de Jairo. E temos que entender isso. Quando ela valoriza a missão do marido, ela está cumprindo sua missão. É isso que sucede. Quando Deus cria o homem, ordena cuidar do jardim. Quando Deus cria a mulher, é para completar o que faltava no homem. Guardar sua espalda, uma ajudadora, que significa aquele que percebe o que os homens nunca vão perceber, verdade? Alguém que auxilia, que é alguém que sostiene, alguém que é compatível, idônea se diz consejera, aquele que apunta quando há um perigo que está chegando. E a mulher tem isso. Tem um discernimento que nós outros homens não temos. E se você não quer escutar o Espírito Santo, oiga tu mulher. Abra os ouvidos para ouvir-la. Se nós ponemos nossos papéis, cuidar de nossos papéis, eu como marido, a pastora como mulher, você como marido, como mulher, tudo vai sair bem. Porque não é que um é superior e outro é inferior. É porque cada um tem uma necessidade em uma área. Há gente que se aproveita, irmão. Há gente que se aproveita. Exige que a outra pessoa haga todo o seu papel e não haja o mínimo de esforço. Todo amor que é verdadeiro tem um sacrifício. Abre mão, renuncia. Por quê? Ama. É assim. Nossa família tem que ser inspiradora. Nossa família tem que ser um exemplo, primeiro dentro de nosso hogar. Nossos filhos têm que mirar em nós e dizer: eu quero ter um casamento como meu pai e minha madre. Pero é isso que vemos nestes dias? Não. Vimos muitas coisas, menos isto. Pero Deus quer dar a nós uma família vitoriosa.
Oitava coisa, uma família vitoriosa é aquela que pratica a hospitalidade, que recebe, que guarda, que cuida, que se preocupa. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, o Senhor disse a Abraão: eu vou engrandecer tu nome, Abraão. Depois em Gênesis capítulo 18, Abraão vai hospedar ángeles. E naquilo que podemos ser bendição na vida de alguém, nós temos que ser bendição na vida destas pessoas. Temos que aprender a ter prazer em servir as pessoas. Ponga atenção, na medida que podemos servir. Se não puedes fazer muito, haga o que puedes fazer, pero haga o melhor dentro das possibilidades que você tem. Abraão, e ponga atenção nisto, é reverenciado em las três maiores religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Ele é uma referência de hospitalidade. Entende isto? Hebreus 13:2 diz: não olvideis a hospitalidade, porque por esta algunos, sem saberlo, hospedaram ángeles. Romanos 12 e 13: gozosos em la esperança, sofridos em la tribulação, constantes em la oração, comunicando as necessidades de los santos, seguindo la hospitalidade. 1 Timoteo 5:10 diz que tenha testemunho nas buenas obras, se criou hijos, se ha exercitado a hospitalidade, se ha lavado los pés de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha seguido toda buena obra. A família vitoriosa é uma família que tem hospitalidade. A hospitalidade é um dom de serviço para servir. Novena coisa, a família vitoriosa pratica a integridade. Provérbios 10:9 diz: el que camina em integridade anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Provérbios 28:9 diz: el que aparta su oído para não oír la lei, su oração também é abominável. Há filósofo brasileiro que disse que não existe governo corrupto com um povo íntegro, e não existe um povo corrupto com um governo íntegro, porque um vai fiscalizar o outro. Como em Brasil, a crise que há, mas o povo puso quem allá. E aí agora vamos orar, não, temos que votar corretamente. Como vamos exigir que o governo seja íntegro? Ponga atenção, se dentro do lugar nós não somos. Como vamos cobrar algo de los governantes? Se muitas vezes nossos filhos traem uma coisa do colégio, da guarderia, e não estou sabendo de nada, que não pertence a eles, e nós não devolvemos, quedamos com o que não é nosso. Como vamos cobrar algo se nós não pagamos nossas deudas? Se devemos à hacienda, se não honramos com nossos compromissos, quando alquilamos algo e não pagamos, quando trabalhamos, quando temos alguém que trabalha para nós outros e não pagamos. Uma família vitoriosa é uma família que pratica a integridade, tem um caráter cristiano, uma característica cristiana. Queres uma família vitoriosa? Amém? Então ensine seus filhos, primeiro por tu exemplo. Não dê mal exemplo, mal testemunho. Pratique o bem, haga o que é certo. Se você não pode contar, é porque você não pode fazer. Entendes isso? Se você não pode contar para outra pessoa, é porque você não deveria ter feito isto. 10º conselho, aleluia, já vamos terminando. Uma família vitoriosa é uma família que valoriza a integralidade, a completude. Valora, perdão, que está em português que eu busquei. É uma família que valora a integralidade. Que é isso? A completude. Uma família que não finge, que não finge que está todo em todas as áreas dele. Não. É uma família que sabe que não há como ser completo em todo o tempo, que há uma área da nossa vida que às vezes está débil. Eu conosco gente, não de aqui, que é de tranquilo, que somos todos ángeles. Conosco gente de outros lugares
que os hijos decían, mi padre y mi madre viven un infierno dentro del hogar. Y yo era líder de jóvenes. Y cuando los hermanos llegaban de manos dadas, sonriendo, bendiciones, bendiciones, como si todo estuviera bien. Está fingiendo ser una cosa que no existe. Tenemos que valorar esta integralidad. Tratar las áreas frágiles de las relaciones que tenemos. Ponga atención en lo que voy a decir. Hay cosas que dependen de usted. Y usted puede hacer. Y usted debe hacer. Hay cosas que no dependen. Pero usted queda con las cosas que dependen y haga tu parte. Amén. Y no espere la otra parte hacer. Entienda esto como una palabra de advertencia que te va a ayudar. Cuánta gente que habla en lenguas aquí en la iglesia y habla palavrota en el hogar. Gente que bendice aquí los hermanos y cuando sale de la iglesia chismea, habla mal de la iglesia. Habla mal del lugar que está sosteniendo un hogar tuyo. Está hablando mal de un lugar donde nosotros estamos orando y intercediendo para que el Señor traiga su bien, su favor para tu familia o para la familia de esta persona. ¿Entienden? Tener integralidad, valorar eso. Esta guitarra tiene 6 cordas, el hermano Carlos entiende mejor que yo de eso. Si una corda de esta está fuera de la afinación, el sonido va a ser imperfecto. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra familia es así. Si no arreglamos, no afinamos, se dice así, si no afinamos la cuerda que está fallando, el sonido que ella está produciendo va a ser un sonido que no va a ser agradable. Y yo te pregunto, ¿qué sonido tu hogar está reproduciendo? Porque podemos orar y decir, Señor, afina las cuerdas de mi familia en esta noche y ayúdame. Aleluya. Trata tus deficiencias dentro del hogar y sea un vencedor. Aleluya. Y lleva esta palabra como primero para ti y después para el otro. 11º consejo. Calma aí que já estamos terminando. Una familia victoriosa valora su lugar, su espacio, el lugar que tiene. Es interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, las personas de Japón, los japoneses, estabeleceram algumas regras de calidade. Você vai estudar e vai ver isso em várias áreas. Gente que dá palestra em empresas, para gente que quer trabalhar. Isto é, quizás você já escutou isso. Regras de calidade que são praticadas em famílias, empresas, exército, corporações, que são chamadas de 5 regras fundamentais. Primeira, utilização. Se não é útil, eu quito de aqui porque há alguém que está necessitando. Segunda, organização. Poner em ordem os detalhes. O ambiente organizado é mais saudável. Quando você sai de casa e a casa está arreglada, tu tens uma sensação melhor, verdade? E quando você chega, parece que você pode descansar. Agora não sabemos muitas vezes se o huracão passou nos Estados Unidos ou passou já em casa. Não é assim? Porque o que puedes fazer, arregle. Limpeza, limpar o ambiente, lavar as roupas sujas, não usá-las, cepillar os dientes, irmão. Pastor, por que minha mulher não quer besar-me? Meu irmão, porque tens o fosso de los leones aí na lua. Misericórdia. Pero tener isto, quedar limpo, usar roupas que não estão sudadas, lavar, tomar banho, irmão. Abra, Senhor, aleluia. Duchar-se, arreglar a cama, ser uma pessoa higiênica. E aí o irmão te vai saudar. E aí você está com aquela roupa que usou toda a semana. Disse uma vez uma história que houve uma pelea em casa. E aí a mulher e o homem dizia, eu não sei, pastor, porque esta mulher queda peleando comigo. Como se diz cueca em português? Aí a irmã disse, pastor, eu te vou contar. Ele está com o mesmo calçãozinho há uma semana. E aí, irmão? Ponga ordem nisso. Levantemos uma ofrenda. Vamos comprar calçãozinhos. Pero cuidar-se, limpiar-se. Oh, glória a
Deus. Creio que Deus está falando. Cuidar da saúde, fazer exames. As mulheres são 10.000 vezes melhores nesta área que nós, pero cuidar-se. Quanto mais temprano você descobre quizás uma enfermidade ou algo, mais fácil será de tratá-la. Eu conozco gente que por ignorância diz: eu não vou ao médico, eu sou homem. E quando tuvo que ir ao médico é porque já não aguentava mais o dolor, e quando descobriu já não tinha mais tempo. Não é assim? Temos que cuidar. O cielo pode receber-te de braços abertos, pero tu família necessita de ti. Vou repetir para que você apunte e grife. O cielo te recebe de braços abertos, pero tu família necessita de você. E o senso de disciplina, cumprir horários, organizar-se. Uma família vitoriosa valora seu lugar. 12º conselho, terminamos aqui. Uma família vitoriosa pratica o princípio do perdão. Perdonar é renunciar ao passado para sanar o presente e construir o futuro. Temos que aprender muito com o José do Egito. Seus irmãos creyeron que depois da morte de seu padre, Israel, Jacob, ele iba a vengar-se deles. Pero José vai dizer: não tenha medo, ustedes não hicieron mal contra mim, não me hicieron daño. Deus convertiu o daño de vosotros em bem. Deus enviou delante de vosotros para guardar vosotros. José tuvo 2 hijos. O primeiro hijo se chamava Manassés, que significa Deus me hizo olvidar. E o segundo hijo se chamava Efraim, Deus me hizo prosperar. Para podermos prosperar, temos que olvidarnos deste passado. Eu me atrevo a dizer-te que Deus tem algo grande para este hogar, grande para tua família. Mas temos que aprender a olvidar de certas coisas, para podermos prosperar. Aleluia. Não podemos nos olvidar das regras bíblicas. Se não perdonamos, os homens não seremos perdonados por Deus. Há gente que está tão pesada, mas não é de graça, não é de gordura, é de ressentimento, é de amargura de alma, é este peso. E o Senhor está dizendo: tens que deixar esta carga para trás. Olvídate e prospere. Manassés, Efraim. O ressentimento tem roubado a saúde de famílias durante muitos anos. Hebreus 12:15 diz que a raiz de amargura perturba, contamina e nos priva da graça de Deus. Perdone hoje, sane agora e deixe tu caminho livre para viver algo novo amanhã. Deus, diga comigo: Deus me hará olvidar. Diga forte: Deus me hará olvidar, porque Deus me hará prosperar. Póngate de pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero orar contigo e eu creio que o Senhor quer levantar famílias vitoriosas, famílias mais que vencedoras. Eu sinto a graça do Espírito Santo para ajudar-nos a viver o que antes não poderíamos viver. Cierra tus olhos em nome de Jesus agora. Coja na mão deste familiar que está aí cerca de ti. Vamos orar juntos, Senhor. Levanta mis manos e mira esse enojo em tu casa, como ensina tu palavra. Echa por tierra agora todo o que está dando acesso, todo o que está impedindo o mover do teu Espírito dentro desse hogar. Sabemos que tu tienes vitória para esta família. Sabemos que tu tienes vitória para este hogar. Senhor, estas cargas que estão impedindo a esta mulher de ser livre e viver esta nova história, toma ele em tus manos nesta noite.
este bloqueo emocional dentro del corazón de este hombre, de esta mujer, que está impidiendo la acción de tu Espíritu, echa por tierra. Alcance nosotros en esta noche con tu gracia, con tu perdón, con tu mover, y haznos más que vencedores. Aleluya. Levántanos, sánanos, libéranos, avívanos, renuévanos, visita nuestros hogares, visita nuestros hijos, haznos olvidar para hacernos prosperar en el nombre de Jesucristo. Levantamos nuestras manos y oremos con fe. Señor, ayúdanos a tener una familia victoriosa, más que vencedora. Aleluya. Shalabacamaya Suramadaya. En el nombre de Jesús, sea libre, tomando decisiones que te hacen vivir una familia más que vencedora, una familia victoriosa. En el nombre de Jesús, quien cree, aplauda al Señor en esta noche.